visto cómo se argentinizó Lima, ¿no? Los argentinos sabemos de estallidos sociales, sabemos de disconformidad de la gente. Bueno, nos preocupó mucho lo que está sucediendo en el Perú, es un pueblo hermano, y por otra parte, también venimos viendo cómo desde hace muchísimos años hasta ahora no da pie con bola en materia política, aunque sí parece darla en materia económica. La ciudad epicentro de todo esto fue Lima y es por eso que ahora nos vamos a comunicar y dialogar un poco sobre lo que está sucediendo con el alcalde metropolitano de Lima, que es Jorge Muñoz Wells. Gracias por atendernos, buen día. Muy buenos días, un gusto de poder estar con ustedes. Bueno, exactamente qué pasó en la ciudad de Lima, que se vio a la gente movilizándose y por qué se movilizó y empezó a destruir cosas, ¿no? Sí, esto es, digamos, la consecuencia de varios errores del gobierno del señor Pedro Castillo. Pedro Castillo asumió la responsabilidad de ser presidente de la República del Perú hace un poco más de 8 meses y ha sido desde el primer día una persona que ha tenido muchos errores, muchos desaciertos. Él mismo ha admitido y dice que no estaba preparado para gobernar, pero en los últimos tiempos esta situación cada vez se siente más. Y se siente en las calles, se siente no solamente en Lima, sino en provincias también, porque han habido una serie de desaciertos. Lo que detonó lo de el día martes pasado fue que un supuesto informe de inteligencia los llevaba a ellos a dictar una medida de inamovilidad. Y esa medida de inamovilidad era absolutamente irracional, no tenía ningún tipo de fundamentación o motivación, aludían a este informe de inteligencia secreto y había una decisión que era desproporcionada, que era que la gente de Lima y del Callao no salgan a las calles, que se quedasen, digamos, como si fuese un toque y queda en sus casas. Esto era Una especie de irracional, cuarentena, además, digamos. una especie de cuarentena que además ya la habíamos vivido y la vivimos todos los países de América Latina y tenemos esa sensibilidad de que no querer pasar por una cuarentena de esta naturaleza porque sabemos que no trajo muchas cosas buenas. Pero regresando a este asunto, además era tan irracional que se plantease para Lima y el Callao, cuando habían otras zonas del Perú como Ica, el mismo Huancayo, Arequipa y en la zona de la Sierra Sur, donde se habían producido situaciones todavía más severas y no había ningún tipo de inamovilidad o pedido de quedarse en las casas. Entonces, esto el día martes lo que generó es que la gente salga a las calles y al salir a las calles hacer una protesta que era desacatar la propia norma. Al final de la protesta, algunos vándalos comenzaron a aprovechar esta situación para destrozar bienes de naturaleza privada y de naturaleza pública. Esto generó mucho daño a la ciudad, al entorno, al mobiliario, y esperemos pues que esto no se vuelva a repetir. Sin embargo, han habido otras marchas que se están dando. De hecho, hoy es un día bastante más calmo, día viernes, pero el presidente se ha dirigido hacia la zona sur del país, va a realizar un consejo de ministros en una zona que también está un tanto condicionada como es Puno. Entonces, es muy probable que en cualquier momento se pueda otra vez encender una mecha de protestas. Lo cierto es que al presidente se le está pidiendo hace ya algún tiempo que dé un paso al costado, que renuncie y que comience a preparar una sucesión rápida que nos lleve a nuevas elecciones. Eso es algo que el 60% de la población nacional está pidiendo. Esa es la última encuesta que se ha tenido el día de ayer, que pide la gente en 60% la salida del presidente. Ahora, esto es algo que nosotros no nos explicamos porque lo acaban de elegir presidente. Me imagino que usted también debe tener un análisis
personal y político. Usted es una persona relevante de la política en Perú y es el alcalde de la capital. ¿Cómo ve esta situación de que Perú no pueda tener un presidente por demasiado tiempo, ¿no? Sí, hay casos precedentes. De hecho, yo tengo menos de 4 años como alcalde metropolitano y he tenido que compartir la Plaza Mayor con 4 presidentes. Y probablemente si sale Castillo vamos a tener que compartir con 5. Y, y es un tema de incertidumbre. ¿A qué se debe esto? Yo creo que se debe a varios factores. Hay un factor de debilidad en los partidos políticos, por un lado. Hay otro factor que es la ausencia del Estado y la poca credibilidad de la población respecto de las autoridades. Hay otro factor que está muy marcado en la salida de los otros presidentes o de varios de los otros presidentes con imputaciones relacionadas con escándalos como el escándalo Lavajato, por ejemplo, y la empresa Odebrecht. Y ahora tenemos un presidente que fue elegido quizá como una suerte de esperanza, un hombre que venía con un discurso rural, simple, de una zona, digamos, alejada de la capital, pero ha demostrado una absoluta incapacidad para conducirse y para poder manejar las riendas del país. Que adicionalmente a eso hay también una serie de imputaciones de corrupción en estos 8 meses que han sido imputaciones que lo han dañado también en imagen. Por ejemplo, hay un grupo de sobrinos vinculados al presidente de la República que supuestamente, y eso lo pongo así porque está en proceso todavía de investigación, eran una suerte de red para la consecución de contratos. Estos sobrinos tienen orden de impedimento de salida del país y ayer, si mal no recuerdo, ha sido dictada también una orden de detención cuando sean encontrados, porque están fugados de la justicia. Adicionalmente a eso, un secretario general, el secretario general de Palacio de Gobierno, fue encontrado con $20,000 que no podían ser explicados en un baño de Palacio de Gobierno. Entonces, todas estas cosas comienzan a generar un caldo de cultivo negativo y hacen pues que la población pida la salida del presidente. No es lo ideal, pero ante una situación de desgobierno que cada vez genera más impactos, y por ejemplo hace un momento se dijo algo que es real, la política ha caminado por una cuerda y la economía por otra cuerda, parece que fuesen cuerdas separadas, pero ya la cuerda de la economía comienza a verse afectada por estos despropósitos o desgobiernos que están en manos del presidente Castillo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que ya cayó la inversión privada, ha caído la inversión pública, la inflación comienza a notarse como no se notaba hace 12 años atrás. Por ejemplo, el día que tuvimos la inamovilidad, nadie pudo salir. El día martes nadie pudo salir y eso generó una pérdida de 1.000 millones de soles para Lima y el Callao. Entonces, es realmente preocupante. Estamos hablando de $300,000 para poder tener muy claro cómo comienza a generar impactos, ¿no? Entonces, son cosas muy negativas que comienzan a golpear a la economía y a tener cosas que no quiere la gente en las calles, en realidad, ¿no? Alcalde, lo escucho y cada uno de los hechos que menciona ha tenido su correlato en la Argentina. Incluso aquí hubo una funcionaria que fue encontrada con cientos de miles de dólares en su despacho, en el baño también. También. Parece el lugar adecuado ese entonces. Qué lástima. Una presidenta que en su momento la justicia avanzó contra ella con sospechas, pero a diferencia de Perú, la misma política se encargó de proteger a los funcionarios o a los presidentes que estaban siendo investigados, incluso de partidos opositores. A Cristina Kirchner nunca se la desaforó, nunca se presentó una moción de vacancia o un pedido de juicio político en Argentina. ¿Por qué esa diferencia con el Perú? ¿Por qué en Perú la clase política que hoy en día pide la moción de vacancia por un presidente probablemente luego se dé vuelta a la situación y terminen siendo ellos los que terminen saliendo del poder?
Es un tema complejo, tiene que ver con varias de las cosas que yo les mencionaba, pero en este caso, en el caso concreto de Pedro Castillo Terrones, hay una situación, una sensación de incapacidad de gobierno. Y eso es algo que está muy, muy marcado en su día a día. ¿Y eso es producto de qué? Producto de la no preparación para gobernar. Él no ha tenido ninguna experiencia previa de gobierno. Es un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre de campo, que es en ese sentido muy, muy cálido por ser una persona de esa naturaleza, pero no gobierna y además tiene un gran desconocimiento del aparato estatal. Eso es lo que ha generado un caldo de cultivo muy, muy negativo en las calles, ¿no? Y creo que gran parte era la gran expectativa también que tenía el pueblo peruano de un cambio en las conducciones y que lamentablemente este presidente no ha podido responder a esa expectativa que se tenía por parte de la ciudadanía. ¿Y qué persona sería capaz en Perú de garantizar una continuidad, como decía mi compañero, de un gobierno que finalice su mandato? Digo, ¿hay alguien más allá de, no sé, del Tigre Gareca, que me imagino que ese debe ser la única figura en Perú que hoy reúne a todos bajo una misma bandera? ¿Hay algún político capaz de hacer eso hoy en día en el Perú? Mira, ya que lo mencionas, el Tigre Gareca ha sido una persona que con su conducta, con su actitud, con su sacrificio, con su trabajo, ha logrado aglutinar y no pareciera difícil que esa pueda ser una receta. Yo creería que, para responder a tu pregunta, Santiago, alguna persona que siguiese esos lineamientos, que trabajase con honestidad, que se levantase temprano, se acostase tarde, que planificase, que tuviese esa visión de futuro, podría ser la persona que ayude a conducir correctamente los destinos del país, ¿no? Y eso es importante, y saber aglutinar las diferencias que hay. Perú es un país que tiene muchísimas cosas buenas y hay que saber rescatar las cosas buenas. Y las cosas complejas, difíciles, que no se han logrado, poderlas manejar de una mejor manera. También tratar de aglutinar esa diversidad que tenemos, ¿no? Yo siempre he pensado que en el discurso, por ejemplo, del Tigre, de Gareca, hay un tema de coherencia. Y eso es importante en cualquier político, tener coherencia, no decir un día, no sé, pues me voy a la Patagonia y termino estando en Salta, ¿no? O sea, hay una incoherencia y hay que ser coherente. Si te vas a la Patagonia, te vas a la Patagonia. Yo resalto eso, por ejemplo, en Gareca. Y también, ya trayéndolo al campo de la política, es muy importante andar sin corrupción, andar sin esos problemas que son unas mochilas muy grandes, que es un problema no solamente nacional del Perú, lo hemos visto también en lo que ustedes me acaban de expresar, ha tocado a varias naciones, pero fundamentalmente yo creo que la integridad de la clase política es muy importante. Y eso es una suerte de garantía, una vacuna, vamos a decir, para que uno se puede equivocar, uno puede no tener la fórmula, pero la integridad es fundamental para poder avanzar y para que la gente no le impute a uno que no está haciendo bien las cosas, ¿no? En estos días hemos hablado con muchos dirigentes del Perú y con algunos analistas. Los periodistas tendemos a simplificar demasiado las cosas y la situación de un país es compleja, ¿no? Y sobre todo la de ustedes. Da la idea de que nadie va a querer ser candidato a presidente de Perú o que van a quedar candidaturas como la de Pedro Castillo, ¿no? Que prácticamente era simbólica y terminó siendo un cisne negro porque nadie imaginó jamás que podía ganar las elecciones, por lo menos desde aquí. ¿Cómo lo vive la política en su partido? ¿Usted mismo se atrevería a dar cruzar la Plaza Mayor para ser presidente del Perú? A ver, respondiendo esto último, yo tengo que concentrarme en lo que estoy haciendo y estoy en una etapa en la recta final. Este es el año donde yo cierro gestión
a finales de año. Les soy totalmente sincero que estoy concentrado en cerrar bien la gestión municipal. Tenemos que entregar una serie de obras y acciones que nos hemos comprometido. Y ha sido difícil porque hemos vivido en medio de una pandemia y también hemos compartido Plaza Mayor con 4 presidentes. Entonces, es algo muy atípico hacer una gestión municipal en medio de estas características, es muy complicado. Y respondiendo a lo otro, a que quién va a quedar o quién va a querer en una situación muy compleja, realmente no resulta un espacio atractivo para cualquier persona, porque esto es un lugar, pareciera ser un campo minado, ¿no? Pareciera ser una zona o un pantano donde uno va a entrar y de todas maneras se va a hundir. Pero creería también que quienes han querido transitar por ese campo, ya sea minado o pantano, lo han hecho en algunos casos sin preparación y en otros casos sin integridad y en otros casos sin preparación y sin integridad también. Entonces, cualquiera que trate de dar ese paso adelante tiene que tener estas dos fortalezas, integridad por un lado y preparación por otro lado. Muy bien. Bueno, ojalá puedan reconducir el camino y queríamos conocer cuál es la situación actual de Lima, esa ciudad tan bella, tan icónica, tan imponente, que por otra parte es una especie de hub que nos recibe a todos los que vivimos a cualquier lugar del mundo y hay que parar en Lima y comer en Barranco, en Miraflores. Usted también fue alcalde de Miraflores, ¿no? Sí, sí, gracias por esas palabras, Gabriel. En definitiva, Lima es una ciudad icónica, una ciudad que tiene mucha historia, es una ciudad que fue en algún momento virreinato, ha habido todo un desarrollo previo, inclusive desde la época de los primeros pobladores, una riqueza pre-inca, inca, y después esa mixtura con España. Y eso nos da a nosotros una riqueza particular, pero hay que saberla administrar. Y Lima como ciudad está pasando por un proceso de reestructuración, de recuperación. Tenemos un plan maestro de recuperación del centro histórico, por ejemplo, donde estamos muy, muy abocados a ello. Hay un trabajo que se ve, se percibe en la ciudad. No hemos estado exentos de problemas en los últimos días con estas vandalizaciones producto de las manifestaciones, de las marchas, pero hay que seguir trabajando, es como un organismo vivo, donde a veces hay que corregir algunas cosas, hay que saber si hay necesidad de hacer una cirugía, hacer la cirugía, si hay necesidad de curarse de otra manera, hacerlo de otra forma, pero tenemos que estar siempre viendo nuestra ciudad como un lugar icónico, un lugar de desarrollo. Por ejemplo, yo voy a dejar varios planes muy interesantes, algunos ya desarrollándose. En este plan de recuperación del centro histórico tenemos un proceso de peatonalización pero muy agresivo. Estamos trabajando también complementariamente con ciclovías. Tenemos un plan muy ambicioso también con relación al río Rímac como un eje vertebrador de la ciudad. Sabemos que nuestra capital tiene 3 ríos. Un río es el Chillón, que está al norte, el Lurín, que está al sur, y el río central, el que pasa por aquí nomás, a pocos metros de la municipalidad, es el río Rímac, el río Hablador, que es un río que se ha degradado mucho en los últimos años. Nosotros ya tenemos un plan de recuperación con algunos expedientes aprobados, son 50 intervenciones. La obra en sí mismo es una obra de $300 millones, que va a ser ejecutada obviamente en varias gestiones, pero dejamos ese instrumento de gestión listo y avanzando, y que va a ser muy importante para el futuro de esta capital. ¿Qué tan complejo es para un alcalde de una ciudad capital administrar una ciudad donde generalmente se producen muchas protestas, pero contra un gobierno nacional, que no es justamente el que usted representa? Lo vemos acá en Argentina, en Buenos Aires, por ejemplo, con un alcalde de un signo político determinado como Rodríguez Larreta y un gobierno nacional con sede en esa ciudad de otro signo político como el que encabeza Alberto Fernández. ¿Qué complejidad le genera a usted la administración de un espacio como la capital de un país? Ciertamente una gran complejidad, ¿no?
porque además no solamente se generan protestas contra el gobernante de turno, sino toda manifestación que haya, buena o mala, siempre es el centro, el lugar a donde acude la gente. Y eso genera una presión. Pero además tenemos otras presiones adicionales que no son menores. Últimamente hemos recibido una migración muy fuerte de Venezuela. Hay en el Perú formalmente registrados 1.200.000 venezolanos, de los cuales formalmente también 800.000 se han quedado en Lima. Entonces hay una presión adicional, hay una migración propia del campo a la ciudad, que es nacional, y en adición a eso hay mucha diversidad. Aquí podemos encontrar barrios de primer mundo como barrios que no lo son. Entonces, administrar esa diversidad con estas presiones, con estas situaciones, es ciertamente complejo, pero es parte de los retos que una autoridad asume, y ese fue un reto que yo he asumido desde el primer día, a sabiendas, ¿no? Nadie me dejó, digamos, con los ojos vendados en la puerta de la municipalidad, sino que yo vine a administrar la ciudad sabiendo que habían estas cosas, estas complejidades, y poniendo lo mejor de uno. Yo siempre digo que yo entré por la puerta que me trae a este despacho con las manos limpias y me voy a ir con las manos limpias. Y eso no es una frase vacía, es un pensamiento real que es lo que nos motiva a trabajar y a hacer lo que estamos haciendo en Lima. Alcalde, he visto algunas fotos suyas con la camiseta de Alianza Lima. No sé si es usted hincha de Alianza Lima, ¿es así? Veo que son ustedes muy acuciosos, eso es verdad. Soy hincha de la Alianza, estuve hace unos días atrás sufriendo un poco en el partido con River Plate, pero hay que hacer honor a la verdad. Había una gran diferencia, digamos, deportiva, y al César lo que es del César. Alianza hizo un buen partido dentro de todo, pero no alcanza solo con el entusiasmo. Una pregunta que nada no tiene relación con la política, pero ¿qué le generó a usted algo de lo que se habló mucho de ese partido, que fue la grave lesión del jugador de River, de Rojas? Sí, una lamentable situación de un jugador delantero que entró vamos a decir, con algunas revoluciones de más al partido, y esas revoluciones lo llevó a cometer un foul descalificador. Sabemos que esta persona después, producto de la reflexión, fue a la concentración, ha pedido las disculpas del caso. Un futbolista que ha quedado muy arrepentido realmente de su accionar, ¿no? Injustificable desde cualquier punto de vista un foul de esa naturaleza, pero también a veces suelen suceder estas cosas en el fútbol. El fútbol es un deporte de contacto, ¿no? A mí me gusta mucho el fútbol, lo he jugado, y más de una vez también he salido magullado, y hay que ser cuidadosos en ese sentido. Es así como la política. Hay que cuidarse para no salir magullados. Sobre todo en su país. Le dejo una última pregunta, le pido una reflexión, un mensaje más que una reflexión, para no abusar de su tiempo. Digo, supongamos que está el presidente Pedro Castillo escuchándolo o viéndolo. ¿Qué mensaje le diría directamente, con todo su corazón y su razón? Sí, algo que ya le he dicho yo públicamente. Yo creo que él ha demostrado que no está gobernando correctamente bien. Y lo que yo le he pedido, inclusive públicamente, es que dé un paso al costado, que tenga la valentía de decir no tengo la capacidad para gobernar, y que dé paso a una sucesión ordenada, armónica, por cierto, para buscar la paz social que es tan importante en estos momentos en el país. El país está muy agitado, y eso es producto de no haberse tomado una serie de correctivos, y creería yo, a pesar de que no es la mejor receta, pero creería que la salida está en la renuncia del presidente. Alcalde Jorge Muñoz Wells, muchas gracias. Ya nos veremos por ahí con alguna rica comida típica de Lima en algún momento.
encantado, siempre estaremos nosotros con los brazos abiertos. Por favor, no dejen de avisarme cuando vengan a Lima. Me gustaría ser un anfitrión directo para que ustedes conozcan un poquito más algunas cosas de la ciudad. Un gusto. Excelente. Un gusto para todos los Muchas hermanos gracias. argentinos, como es siempre. Gracias.